Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. Abinader Fortunato y un servidor, hoy recibimos a Ángel Lockhart, un hombre de gran experiencia de Estado, ha sido funcionario en distintas ocasiones, ha sido político, abogado, escritor, una persona con la cual se puede conversar sobre muchos temas. Vamos a hacer énfasis en esta ocasión sobre Haití. Ha escrito artículos sobre el particular y precisamente uno de ellos indica la idea, la sugerencia de que se cree por vía de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, un fideicomiso controlado por ellos, fideicomiso por 10 años. Buenas noches, Ángel Lockhart. ¿Cómo te va? Mira, yo no quiero que el televidente a esta hora de la noche crea que de aquí nosotros vamos a tocar en algún combo. Oh, cierto. Yo creo que estamos, ¿verdad? Estamos uniformados. Mira. Sin corbata, pantalón gris, traje azul. No me había dado cuenta. Sí, bueno, pero ahorita la gente va a estar diciendo esto, porque negro. hablen ahí, se van a bailar ahí en un combo en el frente de una orquesta. ¿No? Cierto, Ángel. Planteas esa situación, pero quizás antes de desarrollar tu idea, sería interesante que nos vislumbres, nos hagas, nos describas un cuadro de la situación que vive hoy Haití, que lo tienen alejado en la comunidad internacional para asistencia. En realidad Haití es la nación, una de las naciones, pero es la república que más asistencia ha recibido en los últimos 40 años. Y no te digo de las naciones porque Puerto Rico no es una república, pero es un país. Y Puerto Rico recibe mucha asistencia de Estados Unidos. Rusia ya no da tanta asistencia a Cuba, por eso la situación en Cuba es económicamente tan dramática, pero de las repúblicas americanas, Haití se lleva la palma. Haití desde 1995 ha recibido más asistencia que Centroamérica entera junta, o que el Caribe entero junto, o que la mitad de las naciones que no son grandes de América del Sur. No es por falta de dinero que Haití está como está. En realidad es por culpa de la clase política haitiana y de los haitianos en general, de los haitianos que tienen capacidad para incidir. De Haití salió Duvalier, que era una dictadura cruenta, cruel, en 1986. Y ese año pone fin a la tercera ola de democratización de América. Cuando los Duvalier salen, son los últimos dictadores que salen de América. Solo quedó Fidel Castro. La única república americana en la que no había gobiernos elegidos democráticamente era Cuba. Desde entonces, en Haití la democracia, con todos los experimentos, ha sido inviable. Empezaron los gobiernos cortos, de factos, transitorios, los gobiernos elegidos aparentemente populares, que caían como el de Jean-Bertrand Aristide, o gobiernos que los tumbaban y nadie decía nada, como el de Leslie Manigá, o los gobiernos militares como Nanfi, etc. Preval. Preval viene más tarde. Hasta que en el 93 se produce el derrocamiento de Aristide, de parte del gobierno. Nunca se quiso analizar, yo estuve en esa oportunidad varias veces en Haití, de hecho me acompañaron en algunas de ellas periodistas muy conocidos aquí. Jacqueline Morel fue varias veces conmigo a entrevistar a los líderes haitianos, incluidos los líderes del golpe, conocer cómo fue, por qué se produjo el derrocamiento del presidente Aristide. En esa oportunidad, Fabio Cabral me acompañó, el director ejecutivo del Listín Diario, pero nadie creía por qué los militares, la única institución existente, derrocaron a Aristide. Aristide era una promesa de la democracia, solo Balaguer vio que no lo era. Bueno, poco tiempo después de un embargo terrible en el que República Dominicana
jugó un papel de abastecedor, porque no podía dejar que se comieran unos con otros o que se comieran lo que queda de la isla. Como tú dejas un hospital sin combustible, como hemos visto ahora. La OEA impuso un embargo terrible. O sea que Balaguer también en su momento asistió a Haití. Cuando la OEA impuso un embargo a Haití, ¿a quién embargaba? Embargaba a los pobres que iban al hospital y no tenían energía eléctrica. No embargaba a los militares. Y Balaguer dejó pasar combustible. Yo fui llamado en varias oportunidades y en Europa tuve que responder por ese hecho. Ustedes están violando el embargo. Pero es que ustedes no tienen embargada a Haití, ustedes están embargando a la República Dominicana, porque los haitianos, a donde tienen que ir a talar, a conseguir leña, a atender las necesidades de emergencias básicas de salud, es a República Dominicana, no vienen a Francia, ni van a España, ni van a Bruselas a protestar. El hecho es que el mundo entendía que en esos términos en Haití se podía dar la democracia como se había dado en el resto de América. Y eso era una falacia. En varias oportunidades yo tuve la ocasión de hablar en Bruselas y en Luxemburgo con la Unión Europea sobre el tema. En una, me dice un comisario muy amigo de República Dominicana, era Panaful en llave de José Francisco Peña Gómez. En esa ocasión me llevó un comisario, que luego fue diputado al Parlamento del Partido Popular, muy amigo de República Dominicana, Abel Matutes, a tratar cómo se podía manejar la cooperación. Español, el señor Y Marín, Matutes. ambos. Y Marín, Manuel Marín, que ayudó mucho al país, me narra, yo estoy con Carlos Morales Troncoso, todo lo que ellos y Estados Unidos van a hacer, y me dice cómo entre ecus y dólares tienen 1.000 millones para atender, restablecer las necesidades de Haití, la democracia, y enrumbarlo por el desarrollo. Perdón, un paréntesis. En ese momento, ¿qué cargo oficial usted desempeñaba? Yo era ordenador del OME. Ya. En ese momento nosotros teníamos en República Dominicana a todos los funcionarios del gobierno haitiano entrenándolos. Oh. Y en ese momento yo entrené la oficina de ordenador que se iba a establecer en Haití porque no había gobierno cuando se estableciera el gobierno. Y los trajimos para entrenarlos en administración pública. Ya. Y a la Pucamaima fue una cantidad de estudiar administración pública, agronomía y medicina. Ya. Y muchos se prepararon. Haití no tenía médicos. Wow. En Haití entonces había 500 médicos En todo el país. en todo el país para 11 millones, pero la mayoría de que tenía oportunidad se iba. Por eso es que después es Cuba la que asiste con médicos a Haití, porque en Haití no hay médicos. El hecho es que no me ve tan entusiasmado Marín, que era un individuo muy proactivo, muy agradable, y me dice, ministro, pero yo no lo veo a usted como tan animado. Carlos Morales, ustedes saben que era muy parco en hablar, quizás yo era el parlanchín y estaba callado, y entonces yo le digo, mire comisario, lo que pasa es que hay un dato que me falta. Yo no veo que en el esquema que usted me ha dicho, usted haya puesto los helicópteros que van a alquilar. Y me dice, pero ministro, ¿helicópteros para qué? Digo, bueno, comisario, lo que ocurre es que por el conocimiento que yo tengo de Haití, yo he estado en Haití más de 20 veces, conozco haitianos, tengo muchos amigos en Haití, he escrito libros sobre Haití, y el conocimiento que me da la cercanía me permiten creer que 1.000 millones de dólares, entre dólares y ecus que iban a poner la Unión Europea y Estados Unidos, de la única manera que usted los distribuye en Haití es si desde un helicóptero lo va tirando. ¿Y cómo se explica eso? Porque no hay a quien dárselo. Oh, no ya. hay bancos, no hay universidades, no hay sindicatos, no hay consejos empresariales. ¿Cómo usted va a hacer que la economía reciba ese dinero y ese dinero opere? O sea que desde ese momento Haití era fallido. Nunca es que Haití no ha sido un estado viable, nunca, porque su desarrollo no lo lleva, no porque sea imposible, sino porque el camino elegido no lo lleva a la viabilidad de la República. Entonces él se queda mirándome y me dice, además, le digo yo, ustedes tienen otro problema. No se puede aplicar la metodología de un país en otro sin evaluar si funciona.
ustedes en Haití tienen mucho dinero, pero Haití necesita infraestructura en la que el 25% de la ayuda que ustedes dan se invierta en equipos que van desde Europa. No, Haití necesita carreteras que se hacen con pico y pala, porque más que la carretera que la necesita, Haití necesita empleo. Pero el obrero de Haití lo único que puede hacer es coger un pico o una pala. Ustedes tienen Esa es la única calificación. En ese momento, ustedes tienen que crear condiciones de consumo de la persona para que la persona, por su trabajo, adquiriendo un empleo y ganando un salario, pueda hacer que su hijo tenga un mejor futuro. Eso toma 20 años. Bueno, yo supongo que no me creyeron. Poquito después se restablece, en medio del marco alborozado de las naciones del mundo, en una hipocresía diplomática de la democracia, restablecen a Aristide. Y Aristide vuelve el Mesías que va a resolver todos los problemas de Haití. Pero en Haití, la clase política, ya disuelto el ejército, lo que queda es la clase política, que no es una institución en Haití, la institución era el ejército. Y esa clase política es muy corrupta y está obligada a ser corrupta porque su vida es de 1 año, 2 años, 3 años. Los gobiernos en Haití no duran más de 6, 7 meses. Entonces el político va una sola vez, no hace carrera, no se pasa la vida en eso. Como aquí hay políticos que el problema es que son demasiado longevos. En Haití no hay nadie longevo. Con la excepción de Preval, que tuvo un periodo... Vamos para donde Preval, porque en este momento Preval lo que es alcalde. El líder es Aristide, todavía. 95. Preval asume 96 para 97. Entonces, en ese momento, la clase política no te deja distribuir la ayuda si tú no cotizas. Negocia con ellos. La ayuda que el mundo da en Haití es imposible de distribuir si tú no cotizas, porque si tú no cotizas, ellos prefieren que no la des. En Haití y lo plantean así de esa manera. La tradición es que o tú me das esta agua para yo distribuirla o llévatela, porque es un país que ha estado 200 años condenado a la indigencia extrema. Entonces, si tú le das el agua, le das para 2 días, y si te la lleva, 2 días lo pasan como quiera. Entonces, la clase política ha vivido de la ayuda internacional, que empieza a combinar con el peaje del narcotráfico y todavía no tanto el secuestro, que se va incrementando posteriormente a medida que el Estado pierde autoridad en el control de la violencia. Ahí están los militares, se disuelve, pero llega el MINUSTAH con un aparataje que todavía tú no sabes cómo va a ser, pero se cree que va a controlar. Entonces, ahí el narcotráfico que se mete hasta en los estados organizados, porque se mete aquí, se mete en Estados Unidos, como no se iba a hacer dueño del territorio haitiano. Tiene un espacio, pero todavía las bandas no tienen el control total del territorio porque los políticos alternan y es muy reciente la disolución del ejército. Pues viene y termina Aristide sin pena ni gloria y gana Preval, que es el primer presidente que en realidad tiene una política de buen vecino con República Dominicana. El que invita a Preval a la República Dominicana soy yo. Ya. Yo conocí a Preval en una exposición antes de ser presidente, nos caímos bien, cuando es elegido hablo con el presidente Balaguer y me dice que lo invite. Se me pone un poquito celoso don Carlos, que era amigo mío, pero tú sabes que era muy celoso. Recuerdo. Y el presidente Balaguer me dice, siga hablando con él y lo vamos a invitar dentro de 1 mes. Preval iba a venir aquí, antes de ser juramentado. Ya. Iba a venir aquí como presidente electo. Pero para evitar problemas con don Carlos, se invitó ya como presidente. Y es que se forma la comisión binacional. Y Preval tiene una relación muy buena con República Dominicana y hace un intento bueno de democracia. Pero en Haití, la democracia descansa en una multitud de partidos. Aquí hay muchos, más de la cuenta, algunos inoperantes, electoralmente irrelevantes, pero esos partidos no deciden nada en el Congreso porque ellos no son relevantes congresualmente. En Haití no, en Haití hay 20 partidos y para tú hacer un gabinete a veces tienes que poner 12 partidos. Porque cada uno tiene representación. Claro, y si no, no te lo aprueban porque el gobierno en Haití lo aprueba el Parlamento,
no la gente que vota. Ya. La gente que vota elige al presidente, pero es un régimen semipresidencial. Es un régimen en que el gobierno lo tiene el Parlamento. El presidente propone a un primer ministro y el gabinete lo aprueba el Congreso. Entonces nadie tiene mayoría. Los gobiernos se tumban cada 6 meses. Preval tuvo 23 gabinetes. Wow. Entonces así no hay políticas públicas que continúen. Pero Preval tuvo el privilegio de ser el primero que terminó. Pero después, ¿quién gana? Gana Aristide, que venía con hambre porque había consumido solo un año, poco más de un año, después del retorno. Y Aristide lo primero que hace es pelearse, como Balaguer siempre previó, porque siempre lo conoció bien, se pelea con Estados Unidos. Y Estados Unidos entonces, que movió al mundo para traerlo, mueve al mundo para quitarlo. Ya. Y lo manda para África. A Sudáfrica Entonces, si tú no vienes con todo eso, no puedes entender. Por suerte, luego gana Preval de nuevo. Con tan mala suerte que viene el terremoto, que se cumple ahora en enero próximo, creo que 12 años del terremoto. 12, sí, fue 2010. El terremoto termina con lo poco de infraestructura que tenía Haití y sume al gobierno en una crisis, una calamidad nacional. El mundo se vuelca, pero ¿se vuelca a qué? A sacar muertos, a darle leche, comida a la gente que se está muriendo de hambre, y las labores de infraestructura posteriores no se realizan. ¿Por qué no se realizan? Porque es imposible hacer nada en Haití por la corrupción extrema. Pero es que usted menciona al inicio de sus palabras que el país, la república que más asistencia ha recibido en los últimos años ha sido Haití, pero esa ayuda entonces, por lo que usted explica, nunca llega. Llega, una gran ayuda llegó. Además, una ayuda que costó mucho dinero fue el MINUSTAH. Costaba 900 y pico de millones de dólares. ¿Valió la al pena, año. MINUSTAH? Claro que no, porque el MINUSTAH no tenía cómo resolver el problema. El MINUSTAH viene porque deciden disolver al ejército. Lo que debieron fue refundar el ejército para que los haitianos controlaran a los haitianos. Al disolver al ejército, el MINUSTAH no tiene condiciones ni conocimiento del país, de la idiosincrasia de la gente, de la normativa positiva y de la costumbre para hacer nada. Además, a lo del MINUSTAH salían de Puerto Príncipe y se los comían. En consecuencia, es una fuerza de ocupación que dice garantizar un orden que ella misma no cree poder hacer. Entonces, termina Preval ese periodo en medio de una calamidad general, por cuestiones naturales, por las cuestiones políticas. Preval se pasó casi 4 años sin gabinete, porque era imposible componer un gabinete por los intereses de los dirigentes políticos de Haití. Ha dicho solamente en todo el conversatorio dirigentes políticos, pero en nada se ha referido a la clase rica haitiana que se ha devorado ese pueblo. La clase rica, uno siempre, lo más fácil cuando hay pobre es acusar a los ricos, y nada más estúpido que eso, nada más injusto. Los únicos países que han progresado en el mundo son los que tienen muchos ricos. Pero también es una contradicción. No, es una vaina izquierdista que no aguanta ningún análisis. Pero todas las naciones ricas de la tierra, ¿qué es lo que tienen? No, pero sobre el mucha tema, gente rica. Pero si la República Dominicana no hubiera tenido los 300 ricos de Balaguer y luego los 3.000 o los 10.000, no seríamos nada. Pero porque no, espérate, que esa es una cosa que yo la oigo desde que estudiaba economía y se la venden a la gente. Sí, pero óigame, señor. Lo que pasa óigame, es señora, que la única manera que un país progresa es si hace mucho rico. Perfecto. No progresa siendo mucho pobre, pregúntele a Cuba. Sí, pero loco, pero usted acaba de decir hace un ratico que son los grupos haitianos con los que hay que negociar todo, con los ricos haitianos hay que negociarlo todo. Yo no he mencionado a los ricos ni una sola vez. No lo mencionó, pero ahora te voy a responder lo de los ricos haitianos. Vamos a desglosar esa parte importantísima después de la pausa. Porque es muy bueno atacar a los ricos. No, pero todo el pobre cree que el rico es culpable. Pero en el caso haitiano parece venimos con los ricos en Haití, con Ángel Locuar.
Bien, continuamos conversando con Ángel Lócuar sobre Haití. Abinader, tú planteabas la participación posible también de las personas económicamente poderosas en Haití. Tienes la palabra para que le reformules tu inquietud. Sí, y no un postulado, menciónaselo no. como inquietud porque ya viste la respuesta. No, lo que pasa es que el doctor Ángel Lócuar, que es economista, político, abogado, prácticamente un sociólogo, un conocedor audaz y privilegiado de la situación haitiana por las funciones que le tocó manejar en República Dominicana, dijo que todo es una negociación, que incluso las ayudas hay que negociarlas. ¿Con quién se negocia? ¿Con los pobres? No, con la gente de poder y de influencia en Haití. No, porque tú veas que no. Se negocia con la clase política. Los que tramitan todo son los políticos. Que haya políticos que coincidan. El caso de Juvenal, que tenía negocio bananero. El presidente asesinado. Claro, que coincida que es político y también es empresario, es otra cosa. Que Marval era político y era comerciante, es otra cosa. Pero Preval no era político y comerciante. Aristide tampoco. Es decir, eso no es una condición. Lo que pasa es que resulta muy fácil echarle la culpa de la desgracia a los ricos, porque los pobres son mayoría, siempre quieren creer que el rico es el culpable de su pobreza, cuando a veces es su haraganería la culpable de su pobreza. Pero en el caso haitiano, perdóname, Lócuar, perdóname. Haití no obedece ese esquema. Pero en el caso haitiano, ¿qué aporte hace la clase rica? Porque aquí en República Dominicana se cae un puente o pasa cualquier cosa y una empresa manda sus camiones o hace este aporte o hace este. ¿Qué hacen los ricos haitianos? Ni siquiera, tú acabas de decir que no hay ni siquiera una agrupación empresarial, que son clanes determinados. Pero eso no es porque los ricos son malos, eso es porque la sociedad... que son buenos. Bueno, está bien. Con esa lógica dejémoslo ahí. Porque sale más fácil, con esa lógica dejarlo ahí, que no aguanta ni un análisis crítico, que ponerse a discutir para que tú me respondas con intervalos así. Mira, el problema de Haití, desde República Dominicana, que es el mayor problema de los dominicanos, es que los dominicanos hablamos paja de Haití sin haberlo estudiado. Haití es una sociedad tribal y no ha transitado a una república. Haití es una sociedad tribal negra que reclama la negritud como elemento constitutivo de la ciudadanía cuando lo impone en su constitución de 1804. Pero cuando lo impone, el único atributo general que hay en Haití es el color de la piel. Y eso está en la Constitución hasta 1915 que llegan los norteamericanos. Pero aún siendo negros, no eran iguales, no tenían la misma religión, no hablaban el mismo idioma, eran de sitios distintos en África. ¿Quién es que impulsa en República Dominicana la creación de la nacionalidad? Criollos, españoles y mulatos nacidos aquí. Dime cuál era nacido en el exterior de los miembros de la Trinitaria o de la Filantrópica o de los hombres de la Restauración. Todos nacieron aquí. En Haití, el régimen de esclavitud francés era tan cruel que no daba ocasión a que engendraran familia. No engendraban hijos ni tenían familia. Si tú te sientas y buscas a todos los fundadores del Estado haitiano, vas a encontrar que el único que había nacido en la isla era Toussaint Louverture. Ni de esa línea había nacido en la isla. Entonces, fue una sociedad tribal que ante la oprobiosa esclavitud se rebeló por la libertad, no para ser una república. La república fue una resultante fallida. Y como la república no era el objeto, sino la libertad del esclavo, sí, todavía hoy en Haití no entienden qué es una república. ¿Qué es una maldita república? Que en República Dominicana hemos empezado a ir entendiendo. Y por eso aquí, después de la Guerra de Abril, cada vez que parece que la sangre llega al río, tenemos un compás de espera y nos ponemos de acuerdo. Quizá ni siquiera muy justamente, pero si tú te sientas a ver, de la Guerra de Abril acá, nosotros hemos tenido crisis política grave en el 70, en el 74, en el 78, en el 86, en el 90, en el 94 casi una revuelta. Claro. Pero los dominicanos siempre, antes de enterrar el muerto, hemos preferido darle al enfermo
la medicina. Y por eso tenemos 50 y pico de años, desde el 66, siendo la nación de América sin petróleo que más ha crecido. Y por eso somos, con un sistema político imperfecto, con gente mala y gente buena, pero que se toleran entre sí, por eso hemos sido un país que tiene la paz y la estabilidad como estandarte, y no habríamos podido crear el turismo que sustituyó a la caña si no fuéramos así. Pero Haití tenía turismo primero que nosotros. Sí. Se le olvida a ustedes. Buen turismo. Primero que nosotros. Haití era una potencia en maquila, primero que nosotros. Y Haití ha destruido todo, porque son incapaces de entenderse desde Dessalines. La única cuestión válida en Haití es que el que gana o cree que gana mata al otro. Es verdad. Le pega fuego. Este es el momento en Haití de más descontrol que puede mencionarse haya existido en esa nación. No, Haití ha sido inestable desde 1804. A Dessalines lo matan. El primer presidente, el líder, el héroe nacional, bueno, el otro murió en prisión en Francia, Louverture, pero a Dessalines lo matan en un magnicidio. Y de ahí para acá, nosotros, ¿por qué desarrollamos la tradición de no devolver a los haitianos políticos que se asilan aquí? Todos los haitianos se asilan aquí. ¿Por qué? Porque al primero que devolvimos lo mataron. En Haití la tradición es que el grupo tribal que triunfa mata al resto. Y todavía hoy es así. Ahora es, por primera vez, que Haití tiene 2 o 3, por primera vez, expresidentes vivos. En Haití no había expresidentes vivos, como lo tenemos aquí desde hace tiempo. Entonces, ¿sí? Lo que iba a preguntar es que entonces, frente a ese cuadro, ¿cuál es la perspectiva que ve para estabilizar un poquitito Haití? Sobre todo con esa actitud de indiferencia a la comunidad internacional. Si tú no conoces la historia antropológica de Haití, no puedes conseguir una solución. Si tú actúas, no me refiero a ti, la comunidad internacional, si tú actúas con hipocresía diplomática, queriendo vender una democracia inviable, tú no puedes resolver nada en Haití. Ahora, como la comunidad internacional ya sabe que vender un régimen democrático en Haití es imposible porque gastó mucho dinero y mucho tiempo y vio que todas las soluciones fallaron, en Haití tras cada crisis llamaban unas elecciones y las elecciones no resolvieron nada a lo largo de ¿cuánto? 14 años del siglo pasado, los últimos y 34 años, inventando en Haití, y lo único que ha conseguido la comunidad internacional es cansarse. Hoy la situación es más crítica que nunca, pero la comunidad no solo está cansada, sino que teme hacer el ridículo o desdecirse de lo que tiene 34 años diciendo. Y por ejemplo, Entonces, ¿qué es lo que, para completar tu pregunta, qué es lo que la lógica política indica? Que en Haití hay que ayudar a construir la república, no la nación. Haití es una nación de matriz más fuerte que República Dominicana. Tiene elementos identitarios más fuertes porque los identifica la raza y ellos la incluyeron desde su primera constitución, que nosotros, que la raza no nos identifica. A nosotros nos identifica el sancocho, el merengue, a nosotros nos identifican cuestiones culturales. Cierto. Porque los dominicanos somos blancos, mulatos y negros desde siempre y a nadie le importa. Por eso es que acusar a los dominicanos de racistas es la cosa más injusta de la tierra, porque somos la menos racista de las naciones del globo. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer en Haití? Construir la república, que es lo que no hay. Pero la república, ¿qué requiere? ¿Cuál es el elemento fundamental de la república? El ciudadano, que es lo que Haití en más de 200 años no logró construir. Entonces tú en Haití tienes que, primero, para construir la república hay que restablecer la autoridad de la república. Tú necesitas, para restablecer la autoridad del gobierno en Haití, tú necesitas una intervención, porque sus fuerzas locales son incapaces de hacerlo. No puede. No tiene ejército, la policía es nueva, no tiene entrenamiento. Sí. Pensar que Haití puede restablecer la autoridad del Estado por sí misma es hablar paja. Cuando tú restablezcas el monopolio de la fuerza, que lo debe tener el gobierno, entonces tú puedes empezar los planes de construir a través de la educación,
de la mejoría de la economía, de la distribución del ingreso al ciudadano. Eso no se puede hacer con la clase política haitiana. Sí. Hace falta un fideicomiso internacional con un gobernador que tiene un plan de Naciones Unidas a ejecutar. Y si eso no se hace, dentro de 20 años vamos a estar hablando aquí de lo mismo. Mire, para que hable un poco sobre el fideicomiso, pero usted menciona algo sobre la seguridad de Haití. Llama la atención que un alto funcionario norteamericano recientemente allá en Haití dice la seguridad de Haití debe estar garantizada por la policía y todos los organismos del pueblo haitiano. Son los haitianos que tienen que velar por su misma seguridad. Es incongruente y hasta quizás risible esa petición. No, eso es un eufemismo que lo dice un funcionario norteamericano en el marco de una circunstancia, porque antes de él fueron otros 3 funcionarios en el mismo mes de octubre, pero el 16 de octubre, en un desafío al imperio, secuestraron 16 ciudadanos norteamericanos. Entonces, este hombre que está a cargo del tema de narcotráfico y sabe que Haití es el centro del narcotráfico en la región, tiene que dar unas declaraciones que no ofendan a los haitianos, medio diplomáticas y que no revelen la intención de los Estados Unidos. ¿Por ¿Qué qué? van a hacer? Porque los Estados Unidos tienen que recuperar sus 16 ciudadanos. ¿Y a quién se le ocurre que los Estados Unidos van a dejar que en un estado fallido, en su solar, porque no es en África, es en el solar de Estados Unidos, al lado del territorio americano, a donde le mandaron 13,000 organizados a la frontera, ¿a quién se le ocurre que Estados Unidos no va a hacer nada? Con un presidente que ha caído la popularidad. ¿Y en dónde la historia nos enseña que los Estados Unidos han dejado pasar el secuestro de ciudadanos suyos y menos misioneros? Lo que pasa es que ellos tienen que montar su plan y es una nación anárquica, es un estado fallido. De pronto no están juntos los 16, de pronto si hay una misión de rescate y hay 6 matan 10 en otro lado, o se lo comen, ¿me comprende? Entonces hay que entender que los norteamericanos tienen en un marco de prudencia que hablar del tema hasta que resuelvan su clavito en el zapato. El clavito en el zapato de los americanos son los rehenes. Pero desde luego, ya ellos vieron que imponer la democracia ahí era inviable, porque los que han hecho más esfuerzo por establecer la democracia en Haití son los norteamericanos, y ya vieron que eso falló. Ahora, los americanos tienen un régimen democrático desde su fundación, igual que nosotros no podemos postular contra la democracia como solución, pero ellos saben que esa no es la medicina a corto plazo. ¿Cómo sería viable concretar un fideicomiso como usted propone, sugiere o menciona? Pero ya había, MINUSTAH era un fideicomiso. La única diferencia era que MINUSTAH tenía el control del territorio y elegían a alguien como autoridad política, que nunca funcionó. Ese gobernador militar que era el de la MINUSTAH, igual como ya en 1915 lo hubo en Haití y en 1916 aquí, se convierte en un gobernador civil y militar. Aquí todavía hoy tenemos leyes que dictó el gobierno de intervención americano en 1916, pero muchas leyes todavía. Pero cuando nosotros creamos el Código Monetario y Financiero último, tuvimos que derogar las leyes que dictó el gobernador Snow. Y todavía hoy muchas de las leyes de comercio que están vigentes. Pero la ley de dominio eminente todavía es una orden del gobernador de ocupación norteamericana, solo que ahora no sería norteamericano, sino de Naciones Unidas. Un gobernador de Naciones Unidas con funciones civiles y militares para organizar que crezca una generación comiendo y educándose. ¿Quién propondría un fideicomiso? Las naciones de América deberían ser las que lo propongan, pero no República Dominicana. Porque República Dominicana nunca debe enviar un soldado a Haití. Nunca. Por razones obvias, ¿verdad? Evidentes. ¿Por qué, Lockhart, por qué hay una ausencia tan absoluta de los sectores, primero de la parte política, los partidos, el liderazgo partidario que prácticamente no existe, y los sectores intelectuales, con un bien pensado, bien personas con una gran capacidad intelectual? ¿Por qué no hay una participación como actores
para una probable solución circunstancial o del momento? Mira, en Haití había una diáspora de gente preparada cuando los Duvalier, pero los Duvalier se fueron ya hace 34 años. Entonces esa diáspora preparada ya no es haitiana, tienen de origen haitiano. Luego, los procesos políticos fueron generando otras diásporas de haitianos preparados que se fueron y se establecieron fuera. Sal a buscarlos a ver si quieren volver. Hoy, uno de los problemas en Haití es que mucha de la gente preparada de Haití, ante el peligro que representa una función pública, no quieren, ni siquiera quieren que los menciones. Claro. Por ejemplo, ¿tú crees, pienso yo, que el Tapascar Trujillo, que vive en Nueva York, quiere que la mencionen como solución para el problema de Haití? Nunca en la vida. Nunca. Fue interino. Va a me parece. durar lo que dura una cucaracha en un gallinero. Y la actitud... Y los otros también. Entonces, la actitud de Jean-Bertrand Aristide de retraerse. es que no le queda de otra porque Jean-Bertrand Aristide renegó de su base de apoyo, que fueron los norteamericanos. Es que tú no puedes traicionar tu base de apoyo. ¿Quién se la jugó para reinstalar a Aristide? Fue Clinton. Entonces, sin Estados Unidos, ningún político, No, en el caso de tú Aristide... me estás hablando de Aristide. Es decir, No. Aristide ya se sabe lo que es Ya. y se sabe que lo que él es no es conveniente. Ahora, en el caso de él sí aplica. ¿O tú te crees que República Dominicana no sabe que peor que cualquiera es Aristide? Cierto. Cuando Balaguer lo dijo solo, nadie le hizo caso. Pero hoy todo el mundo lo sabe. Entonces, todo el mundo sabe que Aristide es un peligro público. No fuimos la República Dominicana que lo mandamos al exilio a África. Fueron los Estados Unidos. ¿Y qué busca él retornando Ahora, a vivir en Haití? después hubo otros presidentes que no tenían problema, porque Martelly no tuvo problema. Y el propio Manigá tampoco. No, Manigá lo quitaron de una vez. Martelino es político. Bueno, pero fue presidente 5 años. Oye, solo Martelly y Preval lograron terminar, Sí, porque sí. el último, un mes y pico antes, lo mataron. Entonces, hoy el único político de Haití El único personaje. que puede exhibir haber terminado su mandato Martelly. fue Martelly. Él será músico, pero nadie puede decir que no es político. Él fue presidente 5 años y terminó. Solo Preval y Martelly terminaron periodos. Entonces, algo tiene. Preval murió, lamentablemente, por un cáncer. Entonces, en Haití tú te sientas a buscar y es que ya no hay. Y los que tú se te ocurre que pueden ser, no quieren. Porque ellos mismos no creen en ningún proceso que produzca un resultado viable. Entonces, tiene la comunidad internacional que ir a instalar un gobierno que construya para los haitianos una república. Antes de ir a la pausa, ¿qué país podrá dar el primer paso de motivación, si es que ocurre, para decir, organicemos, asistamos, atendamos la situación de Haití? Los países deben ser los países de América. Eso debe partir de OEA a ONU. República Dominicana ha debido propiciar la consulta de cancilleres. Ahora hubo una reunión, pero no por ese motivo. República Dominicana tiene ahora la presidencia de la Comisión Permanente. Ha debido la Cancillería propiciar la consulta de cancilleres a los fines de dar el siguiente paso para proponer eso. No que lo proponga República Dominicana. Yo creo que Colombia, Panamá, Costa Rica y Chile. Chile está cambiando gobierno ahora, pero las otras naciones lo propondrían. Y la voz que ha clamado en playas internacionales del presidente. Lo ha hecho bien. Ya el presidente concitó el interés, que es lo que República Dominicana debe hacer. Ya el presidente concitó el interés, respondió el presidente de México, respondió el presidente de Colombia, respondieron de Chile, respondió el de Panamá, respondió el de Costa Rica. Yo creo que el presidente hizo lo correcto. Ahora hay que seguir, porque Haití no es una cuestión que se va a resolver en un día. Tú tienes que ir creando. Bueno, ya ahora hay una cosa que no se creía, que hace 5 años parecía imposible y hace 20 una locura. Cuando yo hablaba de Haití o escribía, la gente me miraba como si estuviera loco y hoy todo el mundo está escribiendo con fecha de hoy lo que yo escribí hace 15 años. Premonición. Entonces, hoy el presidente ha hecho lo correcto, pero hay que seguir a los fines de que eso se concrete. Todo el mundo tiene vergüenza. Estados Unidos va a una reunión de la OEA con el tema de Haití, tiene vergüenza, porque tiene que admitir que todo lo que quiso hacer y en lo que se gastó una millonada, fracasó.
Hoy tú quieres un fracaso para la política de Clinton mayor que el de Haití. Clinton se empeñó en Haití hasta después de dejar de ser presidente. Una fundación vivía metido en Haití. ¿Y tú crees que ahora mismo no está desilusionado totalmente? Hoy tú te crees que Francia no está harta y cansada, o Canadá. Ya, ese es el problema con Haití. Vamos a la pausa. La parte final de la hora 22 con Ángel Locuar regresa en unos instantes. Bien, en estos momentos lo que sucede o no sucede en Haití, vemos que depende en gran medida de lo que hagan o dejen de hacer las bandas de delincuentes. Barbecue, ¿qué significa eso? Yo no sé, una carne que tú pones en el patio. Y el barbecue haitiano que anda vestido de militar. Un jefe de banda. Haití, al perder el Estado el control del monopolio de la fuerza, que es lo que caracteriza un Estado. ¿Dónde tú tienes un Estado que no tiene el control del monopolio de la fuerza? En ninguna parte del mundo. Ese es uno de los primeros elementos para declarar fallida a una nación. Al salir el ejército, al terminarse yendo por insostenible la MINUSTAH, el espacio vacío del territorio haitiano lo tomaron las bandas, que eran primero medio controladas por los políticos, cuando los políticos tenían alguna fuerza, y se mantenían más o menos en equilibrio. Al perder los políticos el control pasó a las bandas, pero la ayuda internacional también decreció y el negocio vino a ser casi exclusivamente, primero, el cobro de impuestos por el comercio. En Haití el que cobra impuestos no es el Estado, es el que dirige la banda. Te cobra impuestos para los negocios de combustible, para permitir el acceso al muelle, a los supermercados, te cobra impuestos de secuestro, te impone el secuestro y te controla el tema del territorio para el narcotráfico. Eso es lo que ahora mismo es Haití. Por eso ningún elemento político surgido de elecciones imposibles, porque además en Haití la desafección cívica es terrible. ¿Qué persona que está sobreviviendo cada día a duras penas tiene preocupaciones democráticas o de estabilidad política? La gente no tiene elecciones ni nada, eso no le resuelve nada. Entonces, una persona a la que tú lleves a un proceso y salga electo presidente, ¿qué poder tiene? No tiene ningún poder, el poder lo tienen las bandas. Por eso hay que ir primero. La comunidad internacional tiene que ir, quitarle el poder a las bandas, retornarle el poder al Estado y entonces empezar a organizar el Estado, pero no con esos políticos, porque ya se probó 34 años que no son viables. ¿Pero por qué no son viables? Señor, ustedes tienen aquí un partido que salió del gobierno ahora, que tiene una cosa malísima, entre otras muchas, pero tiene una mala, el PLD. Pero los políticos del PLD tienen todos 40 años. Los miembros del comité político ahí se sustituyen por muerte. ¿No es verdad? Los fundadores en el 73 del PLD nunca salieron del comité político si no era por muerte. Eso es malo, eso es gerontocrático, sí. Pero coño, tienen 40 años de vigencia política, tienen una carrera que cuidar. En Haití ningún político dura más de un año vivo. Los ministros, los primeros ministros, tú mencionabas ahorita Paul Evans, búscalo a ver dónde está. Los primeros ministros lo que duran son 6 meses y un año de gobierno y desaparecen. Entonces en Haití tampoco se puede hablar de que hay una clase política, sino de que hay gente que actúa momentáneamente en la política. Entonces tú no tienes con quién trazar planes ni negociaciones. Los partidos políticos van al gobierno, salen del gobierno, sobre todo en regímenes semiparlamentarios, y siguen siendo mecanismos de control. En Haití no hay nada de eso. Usted fue al gobierno porque lo buscaron de su farmacia y lo pusieron de primer ministro. Lo quitaron por cualquier tontería y se tiene que ir del país o lo matan. Entonces no hay clase política, como en República Dominicana. Pero hasta el PRM, que es nuevo, ¿hoy cuántos años tiene Política Milagro? Doña Milagros, que es un símbolo. No tiene 60 años en política. Bueno, de pronto también como Balaguer un día hay que retirarse, pero no es malo que los políticos tengan una larga vida,
porque eso es lo que permite que haya siempre interlocutores con los que resolver los problemas nacionales, porque la política es la clase que se dedica al gobierno y tú no lo puedes cambiar cada 6 meses pensionándolo, sacándolo del país, porque tú te quedas sin inventario de Estado. El político es un inventario del Estado. Por eso es que yo soy contrario a la judicialización de la política, porque el país que judicializa la política destruye la clase política y genera inestabilidad democrática. Y en América, donde la democracia hoy ha fallado, es porque hicieron eso. Pero cuando usted menciona la judicialización de la política, ¿es sinónimo de judicialización de políticos? Sí. O sea que los procesos que están abiertos ahora... No, yo no me estoy refiriendo de procesos. Eso es lo que quiero, porque se puede interpretar de otra manera. Yo no quiero personalizarlo. Pero lo está diciendo. No. Que es lo mismo. Y tengo que explicarlo. Es que se presta a confusión. No, no se presta nada. Tú coges a Lula, el presidente más popular del mundo, el hombre que sacó mayor cantidad de gentes de la pobreza en América, 36 millones de euros. Que se retira con 83% y tú lo acusas de que tiene un apartamento porque apareció un traje de él en un apartamento que no está a nombre de él y en el que él nunca ha vivido. Y lo mete preso y le evita ser candidato. Y 2 años después, que tú lo tienes preso 2 años, vienen los jueces y dicen que se equivocaron, que eso no es verdad. Eso es judicializar la política. Ya, se entiende. Tú coges a Martinelli y dices, bueno, a Martinelli lo vamos a meter preso porque oía teléfono. ¿Oía teléfono? Por escuchas de teléfono. Ya. Y aquí, ¿cuántos presidentes no estarían presos? Ninguno estaría libre por oír grabaciones de los... Se entiende. Entonces, y tú metes a Martinelli preso, tú estás judicializando la política. Es que yo creo que Martinelli debe oír teléfono de los otros, no, es un delito. Pero tú tienes que crear el marco a partir del cual tú vas estableciendo esa realidad para sacarlo de la cultura política. Pero si yo mañana te dijera, preso todos los presidentes aquí que oyen llamadas telefónicas, ¿cuál presidente se queda libre? Ninguno. Le iba a preguntar a lo cual, ¿qué ve en este escenario de República Dominicana, en la parte interna dominicana, justo con el tema haitiano, de amenaza, no desde el punto de vista militar, sino del problema interno de Haití y de toda esta situación? El problema de Haití es la amenaza más grave. Una caldera. La amenaza más grave. Primero, la hambruna de Haití. Cualquier día te lleva gente indefensa, inocente, a la frontera a cruzarla en tropel. ¿Y qué va a hacer el ejército dominicano? Repeler niños, viejas, madres que se están muriendo de hambre. Sí, el ejército dominicano tiene que garantizar el perímetro de la frontera, pero tiene que tener un plan contingente para eso. ¿Me comprende? Claro. Porque el día que un incidente provoque una muerte, tenemos aquí a la comunidad internacional condenándonos. El Ministerio de Interior, no el de Defensa, el de Interior. El de Interior tiene planes contingentes por si esa crisis de Haití se exporta a los guetos haitianos que tenemos nosotros aquí en las ciudades y en los campos donde hay casi 2 millones de haitianos. Tenemos un plan contingente. La policía de nosotros, que es una policía de delincuentes, tiene entrenado grupos de seguridad para evitar eso. No, para eventualidades como esta. No tenemos cubiertas las eventualidades. Y a propósito de esa preocupación, la Organización de las Naciones Unidas acaba de sugerir, pedir, uno no sabe si es una petición o una instrucción, de que se detenga el enviar embarazadas haitianas hacia Haití. ¿Alguna opinión al respecto? No se puede negar la asistencia médica en emergencia a una mujer que va a parir, porque eso viola los derechos humanos que la Constitución Dominicana garantiza. Lo que el gobierno tiene es que evitar que eso pase, porque tampoco el país puede soportar que el 30% de los nacimientos en los centros públicos dominicanos sean de haitianas. Eso es insostenible. Es insostenible de manera demográfica y además una injusticia, porque es que hay mujeres dominicanas que ya no están encontrando sitio en los centros de salud. Ahora, nosotros tenemos que tener una política inteligente. A Hipólito Mejía le propuse yo en el 2000, y después se lo dije a Leonel, eran otros tiempos, quizá yo lo estaba diciendo y entonces no era prudente. Se lo digo ahora, Luis. Nosotros tenemos que poner un corredor sanitario en la frontera. Incluso si logramos un acuerdo haciendo
hospitales de servicios primarios en terreno haitiano. Un hospital de servicio primario para maternidad, para heridas, para accidentes, para cualquier cosa. No. Particularmente para vacunas. Porque en Haití hay tétano, buba, de todo, malaria, para vacunas. Eso no vale nada. Eso es como las clínicas rurales de aquí. Eso no vale nada. Nosotros deberíamos ser capaces, generosos, pero sobre todo inteligentes, para construir a lo largo de los 300 kilómetros 50 hospitales. Y nosotros pagar los médicos. De médicos dominicanos, porque en Haití hay menos de 500 médicos y aquí hay 60.000. Si nosotros tenemos una sobreoferta de médicos. Nosotros pagar los médicos dominicanos para que atiendan a las haitianas y a los haitianos en el territorio haitiano. Y se devuelvan de ahí. Y se devuelvan de ahí, pero no podemos negar el servicio. Ya, muy bien. Muchísimas gracias A ustedes. Ángel Locuar, para hablar durante este conversatorio sobre la situación de Haití, que bastante la conoce y la ha estudiado. Señores, hasta la próxima en la hora 22.